Vamos a ello. Lo que es importante que empecemos a ver hoy, ya dijimos el otro día que la palabra acto procesal se refiere a todos aquellos actos o actuaciones que se producen en un procedimiento judicial con relevancia jurídica. Vimos que existían algunos actos que no tenían que ser procesales, pues había algunas actuaciones que no se consideraban, pero entre todos esos actos procesales que podían venir de los jueces y tribunales o bien de las partes que intervienen en el procedimiento e incluso de terceros que tengan algún derecho a intervenir, bueno, pues todos esos actos procesales, entre ellos había unos que nos iban a interesar mucho por nuestra oposición, por la función que cumplimos los funcionarios dentro de la llevanza de los procedimientos y por la importancia que tienen esos propios actos en el proceso, ¿vale? En cuanto a derechos de las partes y en cuanto a consecuencias para las partes. Hablábamos de los actos de comunicación y de ejecución. En realidad me interesan sobre todo distinguir los de comunicación. Una vez que sabemos que hay muchos actos procesales, una sentencia, un decreto, son resoluciones del tribunal, pero una notificación, un emplazamiento son actos de comunicación. Y ahí simplemente adelantamos, porque esta información o esta parte la volvemos a ver en el tema 28 y en el 27, pero no importa. Hoy vamos a intentar entender cuáles son específicamente esos actos de comunicación. Son muy importantes por eso, porque generan derechos o le dan pie a la parte para presentar un documento, para contestar a un requerimiento, etcétera, etcétera, y tienen una importancia en el avance del proceso. Actos de comunicación, los veremos ahora dentro de un poquitito. El artículo 130 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos hace un matiz que es distinto a todo. Ya vimos antes, en la clase pasada, que las horas hábiles, en teoría, en civil, son de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ¿verdad? Hablamos también de que, aparte de estas horas hábiles que existen, existe un horario de audiencia. No quiere decir que los juzgados estén abiertos en todas esas horas, sino que se pueden realizar actuaciones o actos procesales de 8 a 8, pero para los actos de comunicación y los de ejecución hablamos de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿vale? Recordar, si nos preguntaran de comunicación y de ejecución, añadimos hasta las 10 de la noche. El ejemplo para... Esta preguntilla ha caído y es bastante importante. ¿Cómo recordamos que en civil, en los actos de comunicación y ejecución, se amplía eso? Lo recordamos con un simple ejemplo. Un acto de comunicación muy importante es el que realiza el auxilio judicial cuando en una salida sale del juzgado y va a realizar un requerimiento o va a practicar una notificación, ¿vale? Sale para intentar localizar a esa persona o para darle traslado de una demanda. Todos esos actos de comunicación se pueden practicar de 8 de la mañana a 10 de la noche. Lo normal, que el funcionario, ¿verdad?, solo trabaja de 8 de la mañana a 2:30 es el horario nuestro, obligatorio. Ponle que se quede hasta las 3 o incluso que tenga algo más que hacer y ese día se quede hasta las 4. Lo que no suele ser normal es que trabajen por la tarde o se queden por la tarde. Es una de las ventajas que tenemos nosotros en cuanto a horario laboral. Pero si nosotros hemos intentado ir a la casa de esa persona en varias ocasiones, sabemos que vive ahí y hemos intentado practicar la notificación en horario de mañana, siendo imposible, ¿qué haremos? Pues, oye, si esto se considera necesario, sabemos que está ahí, vamos a ir en horario a las 7 de la tarde. Pues para ese concreto caso en exclusiva se hará ese trámite en horario de tarde y se podrá realizar, ¿vale? Pues con esto lo podemos recordar para saber esa preguntita. Nosotros lo que nos interesa es tener claro los distintos horarios, tener claro qué actos son los que se pueden realizar y saber que ese artículo es engañoso porque amplía hasta las 10 horas. Bueno, ya hemos visto un poco cómo nos dice tanto la ley orgánica como la ley de enjuiciamiento lo referente a días y horas hábiles, cuáles son y cómo se utilizan. También nos proporciona la ley el sistema de, aunque los días, fechas o meses, el mes de agosto, sea inhábil, hay un sistema para habilitarlas, ¿vale? El sistema para habilitarlas es simplemente que el tribunal o el juez lo decida. La ley lo que nos dice es, el artículo 131, que los tribunales pueden habilitar días y horas inhábiles.
Y eso no es que lo hagan por gusto o lo hagan sin ninguna razón, al contrario, cuando sea necesario y con una razón, casi siempre con las razones de urgencia. Por eso el articulito nos dice, usted podrá habilitar horas que en teoría son inhábiles y días que en teoría son sábados, festivos o inhábiles. Lo hará cuando haya de practicarse una diligencia urgente. Y nos define el propio artículo cuáles son las que se consideran urgentes. En general, se considerará urgente toda aquella actuación, como ven ustedes aquí, que cause un grave perjuicio a quién, a la persona interesada. O también, si su práctica se demora hasta el día hábil siguiente, pueda causar o perjudicar a la administración de justicia. ¿Qué es la buena administración de justicia? Pues bueno, en realidad es que cada juez sabrá cómo lo tiene que hacer. Hay asuntos en los que no puede esperar la declaración del padre o la aportación de unos documentos del padre, porque ese niño tiene que empezar las vacaciones el día 1 de julio o el 20 y pico o el finales de julio para 1 de agosto, y hay que hacer algún trámite a principios de agosto, porque si no se pierde esa resolución de las vacaciones. Por ejemplo, se me ocurre un procedimiento de familia que suele ocurrir bastante. A última hora de julio, avalancha de modificaciones de medidas del régimen de visitas, porque el viaje me corresponde a mí, porque las vacaciones no sé qué, y esos asuntos se hace necesario resolverlos en agosto. Pues bueno, el tribunal puede habilitar esos días y esas horas inhábiles. En penal también, cuando se trate de resolver algún asunto relacionado con condenas, relacionado con cuestiones de privación de libertad, que haya que considerarlas urgentes y resolverlas. Bien, ¿qué nos dice la ley? Que eso se podrá hacer, esos días y esas horas se podrán convertir en hábiles, ¿vale? Y nos diferencia entre aquellas que necesitan una habilitación expresa y aquellas que pueden realizarse sin ninguna habilitación expresa. ¿Qué se refiere a esto? Que se declare en ese procedimiento, que el tribunal diga, considero que la declaración de este testigo, no siendo urgente, la quiero practicar o necesito practicarla en un día u hora inhábil. Declaro eso, lo habilito expresamente, el día tal a tal hora lo consideraré habilitación expresa para esta cuestión y se podrá realizar. A continuación, la ley nos dice que para las urgentes no necesitaremos la habilitación expresa. Cuando se trate de los días del mes de agosto, ¿vale? Cuando tenga algo urgente que realizar en el mes de agosto, por aplicación del 131, no me va a hacer falta declarar expresamente en el procedimiento la habilitación de ese día. Y tampoco me hará falta para cuando yo tenga una actuación urgente que empezó en un día u hora hábil, en un día hábil y en horario normal, en horario hábil, pero se me dilata su práctica hasta horario inhábil. ¿Cuándo nos ocurre esto? En el ejemplo más característico que nos suele ocurrir, cuando en penal hacemos una entrada y registro, ¿vale? Una entrada y registro significa que en una actuación en la fase de instrucción acudimos a un domicilio, por ejemplo, debidamente autorizados por el juez. Todo esto de la entrada y registro lo practica el juez, lo acuerda el juez, para localizar, pues, en ser objetos relacionados con el delito, sustancias, intervenir practicar la detención, por ejemplo, de la persona cuando entramos a la vivienda para registrarla y ver qué efectos del delito puede haber ahí. Bueno, pues esa diligencia que se practica tiene una fecha de inicio, pero no sabemos cuándo va a terminar. ¿Qué han hecho los jueces? Pues para evitarse tener que estar prolongando nada y habilitando nada, decimos, se puede sin habilitación expresa, dado que empezó en horario normal, continuar eso. El juez, con simplemente acordarlo en su auto de entrada y registro, tendremos todo el tiempo y dará igual que sea más tarde o más pronto, podrá continuar, ¿vale? Esto lo volveremos a ver en penal, obviamente, cuando nos toque estudiar esas diligencias. Y aquí solamente nos interesa saber que existe esta fórmula de habilitación de días, horas inhábiles, convertirlos a hábiles. Bueno, otra parte que nos toca saber también, una vez que ya tenemos claro qué es un plazo, qué es un término, qué son días hábiles y cuáles son días inhábiles y cómo se habilitan, es cómo se cuentan, cómo contamos nosotros un plazo. Cuando nosotros tenemos un procedimiento y el juez nos ha dicho, le requiero a usted para que en el plazo de 10 días aporte documentación. Por
Por ejemplo, yo recibo esa carta o esa documentación y ¿cuándo empiezo yo a contar el plazo? Cogeré un calendario, ¿verdad? Todo el mundo cogemos un calendario y decimos 10 días, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues llegaré a un inicio del plazo y a un fin del plazo. La ley nos da distintas pautas para contar estos plazos, ¿vale? Y esto tiene mucha importancia, sobre todo los procuradores son los encargados del cómputo de los plazos para sus clientes, efectivamente, y los abogados también tienen que tener mucho cuidado para que no se les quede ningún escrito fuera del plazo que se les ha conferido, ¿vale? La ley nos habla de dos formas, o el derecho nos habla, voy a intentar explicarlo así, de dos formas de computar plazos, ¿vale? Y la distinción está en si estamos hablando de un plazo del derecho, de la vida normal, de los negocios que nosotros tenemos, de cualquier contrato civil que nosotros tengamos, o si se trata del cómputo de plazos judiciales, es decir, los que marca la ley dentro de un procedimiento judicial. Esto se va a entender muy sencillo. Como les hemos puesto en esta diapositiva, ¿cómo contamos nosotros en nuestra vida ordinaria, en nuestro quehacer cotidiano, un plazo que establezcamos en cualquier tipo de contrato u obligación? Pues, por ejemplo, si alquilamos un piso y ponemos que la duración del contrato va a ser 1 año, ¿qué estamos diciendo realmente? Desde el día en que usted me dé la llave, ese contrato de alquiler va a durar exactamente 1 año. ¿Cuándo lo voy a contar? Pues lo voy a contar desde el día que usted me da la llave, ¿verdad?, hasta el mismo día del año siguiente. La ley dice que contará usted, en el segundo caso de fecha a fecha, porque yo he establecido un plazo en años, muy bien, del 1 de enero al 1 de enero del año siguiente. Y el primer día de ese contrato va a ser el día siguiente al que empieza, a contar desde el día 1 de enero hasta el día 1 de enero del otro año, ¿vale? Si nos da por meses o años, de fecha a fecha. Si nos da por días, también días, lo que llama la ley, naturales. Estos plazos que ocurren en la vida normal, fíjense que no me han oído hablar de horas o días hábiles, ¿verdad? Ni de sábados, ni de domingos, ni nada, porque esos días operan, es decir, se quitan cuando estemos metidos en un procedimiento judicial. El cómputo de días hábiles tendremos que tenerlo en cuenta en el cálculo de un procedimiento judicial. De esa manera, los artículos 132 a 136 harán eso. Quitaremos o eliminaremos los días sábados, domingos, festivos, fiestas nacionales, otros días inhábiles o el mes de agosto para contar ese plazo. Por ejemplo, esta semana que el lunes fue festivo, lo quitaríamos. Quitaríamos el viernes, quitaríamos el sábado, quitaríamos el domingo e incluso quitaríamos el lunes. Luego, si un plazo empezó el viernes pasado, el primer día lo trasladaríamos al martes, ¿verdad? Porque todos los demás han sido días inhábiles. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque imagínense que yo estoy contando ese plazo de 10 días para poner un recurso. Mi primer día va a ser el día martes, pero yo realmente en la vida del abogado he tenido 4 días ya para adelantar ese recurso en mi despacho. Ya he empezado a trabajar con ello y tengo todavía 10 días completos por delante. Además sabré que si empiezo el martes, contaré martes, miércoles, jueves y viernes, pero no contaré el otro sábado y domingo, con lo cual un plazo que me dan de 10 días se alarga porque quitamos todos los días inhábiles. ¿Se entiende esa forma de contar o ese cómputo de plazos? A lo mejor me extendí más de la cuenta. Lo importante es distinguir lo que nos dice el Código Civil para contar fuera del juzgado y el tener en cuenta los días inhábiles dentro de un procedimiento. Si entendemos eso, pues pasamos al pasito más, que va a ser un poco más lioso. No sé si alguien está preguntando porque oigo un ruido por ahí. Te contesta Patricia León Pérez y Elisa Falcón que sí. Vale, que sí, que se entiende. Bien. En principio, teniendo eso entendido, tenemos que tener en cuenta qué ocurre con los actos de comunicación. Volvemos a esa especie de actos procesales que son más específicos y más importantes en el proceso, los de comunicación. Ahora los vamos a ver, o sea que ahora se nos van a despejar todas esas dudas que tenemos de qué demonios son los actos de comunicación. ¿Cuándo empiezan a contar los plazos? Porque una cosa es saber que me han notificado hoy
¿Y cuándo voy yo a contar el primer día? A priori nos dice la ley, el artículo 132, contarán los plazos desde el día siguiente a aquel en que se hizo el acto de comunicación. Hablemos simplemente de una notificación. A mí me llega, lo normal es que me llegue por correo, yo soy un ciudadano y me notifican, pues que me van a notificar una sentencia que yo he tenido en un juicio que se celebró el mes pasado. Bueno, ese ejemplo no vale porque eso me lo daría el procurador o lo que sea. Me van a dar traslado de la demanda. Pues me llega una carta a mi casa para que yo vaya a correos y recoja la documentación. O bien el cartero y me dice que firme aquí el recibí, ¿no? El acuse de recibo de correo. Yo eso lo firmo en el día de hoy y cuando abro la cartita me dice, tiene usted 20 días para contestar. Vale, pues yo me asusto, hablo con el abogado, no sé qué, pero ¿cuándo empiezo yo a contar esos 20 días? Pues según esto que acabamos de ver, el día en que recibo la cartita no me cuenta, ¿verdad? Desde el día siguiente a aquel en que hubiera efectuado un acto de comunicación. La notificación, ¿cuándo fue? Hoy. Pues mañana será el primer día. ¿Se entiende esto? Pues eso ocurre con todos los actos de comunicación en todo caso, excepto con las notificaciones que se hacen a través de procuradores y a través de medios telemáticos o el servicio del Exnet. Con esto hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Les puse aquí esto para que cuando lo estudiemos tengamos cuidado, porque en la notificación de cualquier acto o resolución, nosotros, si somos procuradores y se despliega el recurso que nosotros queremos poner, tendremos que contar ¿con qué día se recibe? Bien, yo en mi ordenador, ponle, voy a decirlo así de momento, en mi ordenador recibo la notificación porque soy el procurador hoy. Eso es un momento, la recibo hoy. Pero es que la ley, después, en el artículo 152.1, nos va a decir que aunque yo reciba hoy la notificación, fíjense que solo hablo de eso, de la notificación a través del Exnet y procuradores, yo la recibo hoy. La ley dice, se entenderá realizada la notificación al día siguiente. O sea que aunque yo la reciba hoy, la tendré por efectuada mañana. Ya ha pasado un día en la vida real, pero el plazo no ha empezado a correr todavía. Y a partir de ahí computaremos. ¿Cuál es el plazo para yo poner el recurso? Pues me dicen siempre que desde el día siguiente a aquel en que yo hubiera efectuado el acto de no comunicación. Luego tenemos tres momentos. Momento en que se recibe, momento en que la ley dice que se tiene por notificado y primer día para contar el plazo del recurso. Por lo tanto, el primer día realmente para el procurador no será cuando lo recibió en el ordenador, tampoco será al día siguiente, porque ahí se tiene por hecha la notificación, sino que será al tercer día realmente. ¿Vale? Esto que yo les acabo de contar así muy rápido ha sido una discusión jurídica entre procuradores y tribunales, entre abogados y tribunales eterna, ¿vale? Que se vino a resolver pues con varias sentencias del Supremo y de muchas audiencias provinciales. Unas entendían que el plazo era el siguiente de la recepción y otras entendían lo que al final se impuso, que hay que contar momento en que llega, como si dijéramos el correo electrónico, momento en que la ley dice que se tiene por efectuado, que es al día siguiente, y momento para el recurso, que es al día siguiente de que se efectuó, con lo cual contaremos un día, 2 días, y al tercer día contaremos el primer día del plazo. ¿Vale? Dime, Javi. Mira, yo tenía entendido que eso era así, que lo cambian en la ley. Sí. Pero si es a través del SNES, no, es solamente si es después de las 3, cuando es a través de, como antes, que se entregaban copias al procurador, ¿no? Al colegio. Tienes que ir al 151.2, te lo dice sin duda. Es para todas las notificaciones. Además, eso es algo que te lo machacan los procuradores. Siempre que se genere la posibilidad de poner recursos, ¿vale? No estoy hablando de otra cosa. No, pero aquí en este se pone los ministerios fiscales, las comunidades autónomas y el servicio que está organizado por los colegios de procuradores, no por el SNES. Ese. ¿Sabes lo que ocurre? Que ese articulito se refiere al servicio antiguo de colegio de procuradores, los casilleros, pero ya las sentencias estas que yo te estoy hablando matizan esa cuestión, porque claro, bueno, para todos los que lo están oyendo,
La notificación a procuradores, que es algo que no hemos visto todavía, se practica desde el juzgado, por ordenador, se remite a lo que llamamos un programa, lo iba a decir antes, pero bueno, ya lo digo ahora, un sistema de conexión entre abogados, procuradores y juzgados. Es electrónico, se llama LexNet y sirve para que cada notificación quede debidamente entregada y pueda empezar a contarse los plazos. Bien. El juzgado realiza su notificación y la envía al sistema. Eso le llega al correo electrónico del procurador. Imaginemos hoy por la mañana, antes de las 3 de la tarde, sin ningún rollo, ¿vale? Antes de las 3 de la tarde. Si esa notificación genera la posibilidad de recurrir, o le estamos dando un plazo para aportar un documento, por ejemplo, de esa notificación, el plazo que le estamos dando, ya la sentencia, la jurisprudencia ha dicho que no podemos contar la fecha en que lo recibe, sea antes o sea después de las 3 de la tarde. Sino que tendremos que entenderla hecha al día siguiente. Déjame ir al articulito. No, y hay una disposición adicional, Frank. Sí, la disposición adicional es para Fiscalía. Es la 4215, creo. Sí. Se tendrán por realizados en el día hábil. ¿Pero cuál te refieres tú? En el 151.2, la última frase. Sí, se tendrán por realizado el día siguiente hábil a la fecha de recepción. Eso de los con el recuerdo acreditativo. Javi dice cuando fuera remitido después de las 3 de la tarde. ¿Verdad? Claro, si es antes y es por el SNES el mismo día. No, esto creo que incluso lo hemos discutido en alguna otra ocasión más. Miren, lo de las 3 de la tarde o antes de las 3 de la tarde tiene una explicación visual muy fácil. Los procuradores tienen su despacho y son personas. Y no tienen, y la ley lo que dice realmente es que no tienen que estar pendientes de su correo electrónico durante todo el día de trabajo. Por eso se marca las 3 de la tarde como un momento lógico en que un procurador ya no debe estar en su casa trabajando. ¿Qué hace este último párrafo del 151.2, párrafo final? Dice que si la notificación se practica o se recibe en el correo del procurador a partir de las 3 de la tarde, ni siquiera la entenderemos recibida ese día. ¿Me pillas, Javi? La entenderemos recibida al día siguiente. O sea que en ese caso, el día en que le llega al correo no va a contarse como día de recepción, sino como un día posterior a las 3 de la tarde. Eso no vale. Si yo le envío hoy a un procurador, hoy es día 15 de octubre, le envío hoy día 15 de octubre a las 5 de la tarde a un procurador una notificación, él llegará mañana a su ordenador y lo verá mañana día 16. En vez de ser mañana el día del efecto de la notificación, va a volver a ser el primer día, va a ser el día en que él lo recibe, porque ha sido recibida después de la tarde, después de las 3 de la tarde. El mañana será el día de recepción. Pasado, que ya es día 17, será el día en que la ley dice que se ha notificado, que surte efecto la notificación. Y el día 18 será el día en que se puede contar el primer día del recurso, ¿vale? O sea que ahí contamos 4 días. No sé si me explico. Sí, te explica, pero no. Es que ese último supuesto solo habla de esa cuestión, que fue la lucha que tuvieron los procuradores, porque si no, le exigiría estar pendiente todo el día. En los juzgados pasó, o sea, lo mismo que estás diciendo tú, decíamos nosotros, y al final... Claro. El Supremo es el que lo cambió. Ellos, los procuradores, sí. Nosotros decíamos lo mismo. Eso está clarísimo. Vale, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, tanto si estamos en los juzgados ya trabajando o lo que sea, o para el examen, es distinguir bien estos momentos que tenemos aquí. Cuando notificamos a un procurador, vamos a tener 3 momentos siempre. El día en que lo recibe, ¿vale? Que ahora ya sabemos que puede ser antes de las 3 de la tarde o después de las 3 de la tarde.
Segundo momento, momento en que se tiene por realizada la notificación. Acabamos de ver que la ley dice que se tendrán por notificados al día siguiente de su recepción. Luego, en este caso, será mañana. En este caso, le sumaremos otro día más, porque se tiene por recibida al día siguiente, se tiene por notificada al otro, y el tercero, que ya es el cuarto realmente, se tendrá por contaremos el primer día para poner recurso. En esta no, en esta se entiende por realizado en el mismo día en que se lo mando, el día siguiente es ya el efecto de la notificación y ya en el tercero lo ponen, ¿vale? No sé si ahora se ve. Eso con que hagamos un día con un calendario lo tenemos seguro. Bueno, si quieren, luego lo volvemos a ver. En práctico hay algo de eso, que me acuerdo que lo llegamos hasta a discutir, la pregunta, sí. La historia. Es simplemente en momento de calendario se puede ver perfecto. El tema está en la recepción y la notificación. Claro, ¿sabes? Son dos cosas distintas. Bueno, miren, dejando eso un poco aparte, que ya por lo menos tenerlo... saber que juegan estos articulitos, el 132 por un lado, y para las notificaciones el 151.2, son los que nos dan las claves para contar bien esos plazos. Muchas veces nos ocurre, porque todo tiene su sentido, porque hay que ser tan preciso en esto de contar los plazos para un recurso. Pues, primero, porque el recurso es muy importante que la parte lo tenga para poder rebatir algo que no le convence de una sentencia que no le gusta, y segundo, sobre todo, porque el plazo que se da para recurrir incluye que el abogado tiene que trabajarse el recurso, ir al despacho, buscar pruebas, hablar con uno, hablar con otro. Esos días son para hacer el recurso. Entonces, cada día es vital, incluso horas pueden ser importantes. Por lo tanto, hay que respetarlo al máximo, ¿vale? Yo creo que un poco por ese afán de respetar los plazos es por lo que tenemos este cómputo tan largo realmente, ¿vale? Vamos a dejarlo por ahí, lo iremos viendo en más cuestiones porque salen seguro en cada procedimiento. La ley nos habla también de cuando un plazo se establezca en función de otro anterior. Realmente esto, por ejemplo, lo vemos en ejecución cuando nos dice que la ejecución tendrá usted 5 días para presentar la demanda de ejecución una vez finalice el plazo de cumplimiento voluntario o una vez finalice el plazo de requerimiento de pago. ¿Vale? Entonces, simplemente imaginarse que tenemos un plazo en marcha de los días que sean para realizar algo y se dice que a partir del último día de ese plazo se contará otro plazo para hacerlo. Se llama plazo desde la finalización de otro plazo. Es una forma de contar también que se puede ver, es raro que ocurra, pero se da en algunas ocasiones. Pues bueno, nosotros contaremos cuando termine el primer plazo desde el día siguiente al del vencimiento. Es importante el desde, porque eso implica que el día de vencimiento no se cuenta, ¿vale? Ahora introduciremos un concepto también interesante para ver cuál es el último día de un plazo. Veremos que también aquí la ley es muy protectora, sobre todo la ley de enjuiciamiento civil, muy flexible, y veremos que surge lo que comentaba Javi, el porqué de esas 3 de la tarde, ese concepto. Ahora lo vamos a ver. Bueno, les he metido aquí, o les hemos puesto aquí sin quererlo ni beberlo, una cuestión del tema 27 y 28. Es el artículo 149 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como ven, saltamos un poquito hacia adelante, pero no tiene importancia. Es solamente para intentar aclarar un poco, dentro de los actos procesales que estamos estudiando, cuáles son estos tan liosos y tan importantes que son los actos de comunicación. Aquí tienen lo que la ley dice del artículo y la definición de cada uno de ellos. ¿Vale? Como pueden ver, actos procesales, efectivamente, todos estos tienen una gran importancia en el proceso y tienen mucho que ver con comunicarle a alguien algo, ¿vale? Normalmente a las partes. En primer lugar, las notificaciones. ¿Qué es una notificación? Simplemente comunicar, darle una noticia de algo del procedimiento o transmitirle, mediante entrega casi siempre, la resolución o actuación que se ha hecho en el procedimiento. El mejor ejemplo de esto, notificación de la sentencia. Bueno, veremos cómo se practica, pero eso ya lo veremos en el otro tema. Una notificación de
un decreto que ha puesto fin al procedimiento, pues también es una resolución, en este caso del letrado, se le notifica. ¿Cómo se pueden hacer estas notificaciones? Pues se pueden hacer por correo, si consigo que me recoja la cartita, ya estará notificado. Por entrega de copia con el compañero de auxilio, pues se hace una salida judicial, el compañero va al domicilio que esté designado y se lo entrega. A través de procurador, ¿vale? A través del procurador, sistema del Exnet, fecha de recepción, fecha de efecto de la notificación y cómputo de lo que haga falta. Pues también tendremos esa notificación practicada. ¿Por qué son importantísimas? Porque marcan dos cuestiones. Una, la efectiva comunicación a la otra parte, algo que siempre es necesario. Yo dicto una sentencia, se la tengo que notificar a las partes, ¿vale? Marca el inicio de los plazos para recurrir esa resolución, si no estás de acuerdo con ella. Y también marca algo importantísimo, que es el plazo de recurso, una vez que transcurra, convierte a una resolución en, y lo dejo ahí, a ver qué efecto produce que una resolución sea notificada y pase el plazo que se le da para recurrir. Lo dejo ahí en el chat, que es una... ¿En qué se convierte esa resolución? A todos los efectos. Bueno, otro acto de comunicación, la ley, el segundo, lo llama emplazamiento. Aquí, efectivamente, estamos comunicando a la persona, pero ya no le estamos dando una información concreta, se ha dictado sentencia, se ha dictado un decreto de archivo del monitorio o lo que sea, o el inicio, se ha admitido la demanda. No, no, no. Le estamos llamando, ¿vale? Le estamos diciendo que le concedemos un plazo. Usted, en el plazo que yo le estoy dando, a partir de hoy o a partir de mañana, ¿verdad?, tiene usted que realizar cualquier cosa. Ejemplos, le emplazo para que conteste a la demanda en un juicio verbal, en un juicio ordinario. Le emplazo para que usted se persone en el plazo de 5 días. Vale, pues usted va a tener derecho a ir en esos 5 días a nombrar abogado, nombrar procurador, contestar a la demanda en 20 días, ¿vale? Un emplazamiento. Le doy un plazo para que realice una actuación. En tercer lugar, nos habla la ley de las citaciones. Estas sí que nos suenan muchísimo más, ¿verdad? Le cito a usted para que el día 3 venga a declarar como testigo en un procedimiento civil, penal o incluso contencioso, a celebrar un juicio. El juicio tendrá lugar en tal fecha. Las citaciones son esos papeles que si ustedes han ido a algún juzgado, pues llevan consigo, porque es el que acredita, oiga, tengo una citación este día para hacer cualquier cosa. Tengo que ir al procedimiento y realizar determinada conducta, ¿vale? Citaciones a juicio, citaciones para declaraciones, para efectuar a su vez un requerimiento, le cito, le doy una cita a usted para tal cosa, ¿vale? Ahora está muy de moda, porque con toda la crisis del coronavirus, este sistema se ha potenciado incluso a un sistema electrónico para obtener cita. Lo que es en la carnicería Escojatique, pues se ha implantado en un sistema de citaciones virtuales para que usted obtenga una cita en su procedimiento con tal persona. Ya les digo que no está funcionando, pues porque aquí todo es como es, pero bueno, está en el papel, todo está muy bien puesto. En la práctica, pues les estamos dando cita según agendas y según las instrucciones que nos dan los jueces y los letrados, ¿vale? Debería estar un sistema en el que, entrando a la página del ministerio, tú puedas obtener tu cita personalizada con el funcionario que lleva tu procedimiento el día tal, a la hora que sea, y obtener esa citación. Normalmente las emiten los juzgados en el procedimiento y se cita a la persona para realizar una actuación, ¿vale? Características, pues ya se pueden ustedes imaginar. Lugar, fecha y hora en que tiene que venir la persona. Lugar, juzgado número 3 de La Laguna. Fecha y hora, pues la fecha y hora que sea. Bueno, si yo le digo 4 de febrero de 2007 a las 10:30, ¿eso qué es? ¿Un plazo o un término? Es una pregunta que yo pongo ahí. ¿Plazo o término? Bien. Otro acto de... Dime. ¿No? Has contestado a una pregunta que suele caer muchísimo en los exámenes, lo de si pasar el término o el plazo. Sí. Venga, pues la resolvemos. Nadie o no comparece. La reformulo. Si a mí me notifican la sentencia, me dan la copia
esa sentencia a mí no me gusta, yo quiero recurrirla, tengo 10 días para recurrirla y no realizo el recurso en esos 10 días, no lo presento, a esa sentencia, ¿qué le ocurre? Venga, segundo intento a ver qué pasa. ¿En qué se convierte esa sentencia? Vamos a dejar la segunda oportunidad y si no lo resolvemos. Bueno, cuarto acto de comunicación importantísimo también, el requerimiento. Esto no significa sino lo que su propia palabra da a entender, ¿vale? Nosotros comunicamos con una persona para requerirle, oiga, usted tiene que, usted le requiero, le obligo a, ¿vale? Desempeñar una conducta, realizar una actividad o inactividad o aportar documentos, manifestaciones, etcétera, etcétera. En la parte de ejecución hemos visto varios, ¿no? El requerimiento para pagar, ¿le requiere usted para que pague la deuda que tiene o la sentencia que le condenó? A la pregunta, Fran. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta? Firme, que se convierte en firme. Efectivamente, importantísimo. Realizo la notificación de la sentencia, la propia sentencia, ya estamos adelantando cositas del tema 26, la propia sentencia en su forma tiene todo, tiene lo que ha pasado, lo que el juez entiende que fundamenta su decisión y el fallo de la sentencia. En el fallo de la sentencia dice, le condeno o le absuelvo a pagar, a no pagar, etcétera, etcétera. Y al final nos viene, esta sentencia no es firme, cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días que se deberá presentar ante este juez, A eso nosotros lo llamamos pie de recurso, está formado por varias cositas, ya lo veremos en su día, y tiene que estar en cada resolución. Nos tienen que informar de si es firme o no es firme, de qué recurso cabe, de dónde y ante quién lo tengo que presentar y el plazo que tengo para realizar ese recurso. Si yo, sabiendo todo eso, no recurro, esa sentencia se convierte en firme y eso ya no hay quien lo mueva, ¿vale? Se convierte en firme. La firmeza de la sentencia significa que ya no cabe interponer recurso, ¿vale? Porque no cabe o porque se pasó el plazo que habían puesto. ¿Y qué pasa cuando tienes un plazo para hacer un acto y no se hace? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama eso? Y transcurre el plazo y no se ha realizado la acción. También lo vimos el otro día también. ¿Cómo se llama ese efecto que produce? La preclusión de los plazos. Bien, muy bien. Bueno, nos queda, el requerimiento está completo. Los mandamientos son otra forma de comunicación de los juzgados, pero en este caso ya no se realiza al ciudadano o ya no se realiza a las partes del proceso. Es la forma en que nos comunicamos con autoridades, registros públicos, también nos incluye la ley a notarios o incluso funcionarios de administración de justicia. Esto se amplía prácticamente a todas las administraciones a las que le libramos mandamientos, ¿vale? En esos mandamientos le requerimos a ese registro público, a esa notaría, sobre todo, para que nos aporte, aquí la ley habla de certificaciones o testimonios, ¿vale? Los registros públicos, el registro de la propiedad emite certificaciones, notas simples o notas completas de lo que ellos tienen registrado. Los notarios exactamente igual, apórteme un protocolo de lo que sea o certifíqueme si eso está escrito o no está escrito, en qué función está, ¿vale? Lo que realiza el tribunal es un mandamiento. Y por último, pero no por ello menos importante, otro acto de comunicación es los oficios. En estos casos se dirigen al resto de autoridades que no son registros públicos, notarías o administraciones de justicia, el resto de administraciones, pues con ellas nos vamos a comunicar mediante oficios. Cuando mandamos al cabildo, a un ayuntamiento, a la consejería de lo que sea del Gobierno de Canarias, cualquier petición, pues para lo mismo, para que nos aporten algo al documento, a la causa, o bien para que nos informen de, pues nosotros hacemos mucho de si tal persona está trabajando en el Ayuntamiento de La Orotava, de si este señor tiene un embargo anterior en su nómina por lo que sea, ¿no? En una ejecución, o bien en un juicio, para que informe desde el departamento de lo que sea, tal consejería, informe si en tal fecha usted contrató servicios con esto y con lo otro. No sé, cualquier cuestión que nos haga falta en un juicio, ¿vale? A efectos probatorios, por ejemplo. Esos son oficios. Todos estos actos de comunicación son los que nosotros a diario realizamos en el juzgado, en nuestros procedimientos.
Da igual que llevemos civil, da igual que llevemos penal, siempre nos vamos a encontrar con multitud de estos actos a practicar. Cada uno de ellos tiene su forma y la suerte que tenemos es que vienen predeterminados en plantillas. Nosotros cuando lo damos en clase presencialmente, pues solemos aportarles en copia un modelo para que ustedes lo puedan tener. Cuando volvamos a ver esto, pues yo intentaré subirlos aquí para que veamos físicamente, bueno, en la pantalla, veamos cómo es una notificación, cómo se hace un emplazamiento, las citaciones, cómo tienen todo el... ¿vale? Según las plantillas de nuestro programa. Antes hablé del SNET como sistema de comunicación telemático entre juzgados, procuradores, abogados y otros, ¿vale? No voy a meterme mucho en eso, y otros operadores jurídicos que también participan en el SNET, pero lo que es el trabajar en el juzgado, es decir, elaborar, por ejemplo, todas estas plantillas físicamente para imprimir, me refiero, se hace con otro programa. Es un programa también, se llama Programa de Gestión Procesal. En nuestro caso se llama Atlante 2 y esto varía. En las distintas comunidades tienen otros programas de gestión, pero lo bueno es que una notificación hecha en Canarias por este sistema de Atlante, sistema de gestión, emite un papel, saca un papel que tiene los mismos requisitos, ¿vale? Prácticamente dice lo mismo, está escrito lo mismo que una notificación hecha con el programa Minerva en Málaga, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cumple los requisitos de la ley, que es la misma ley para todos. Así que, bueno, este articulito lo volveremos a ver y ya nos sonará mucho más, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablemos de actos de comunicación, notificación, emplazamiento, citación, requerimiento, mandamiento y oficio. ¿Hay que aprendérselos? Sí, tenemos que aprendérnoslo. ¿Un exhorto es un acto de comunicación? No, realmente. Un exhorto es una solicitud de colaboración a otro juzgado. Técnicamente, para el examen, no es un acto de comunicación. Un exhorto puede, esto es una pregunta que siempre nos surge y ya me adelanto yo un poco a ello. Un exhorto es un acto de colaboración entre juzgados en el que yo le puedo pedir muchas cosas, entre ellas que haga actos de comunicación, pero en sí mismo un exhorto no lo es, ¿vale? Para tenerlo claro. Bien. Por último, este articulito, el 134, nos habla de que los plazos son improrrogables. Ya lo vimos también en la ley orgánica, por eso les decía que muchas veces, aunque saltemos de ley a ley, el contenido es prácticamente el mismo. Lo bueno es que lo vamos repitiendo. En la ley de enjuiciamiento civil también nos dice que son improrrogables. Si yo doy un plazo de 10 días, es ese plazo y no cabe prorrogarlo por otros 10 días, por otros... No, eso no cabe. Lo que sí que cabe, como nos decía... creo que era el 185, no me haga mucho caso, de la ley orgánica, es que se pueden interrumpir, ¿vale? Se pueden interrumpir los plazos y los términos se pueden demorar, bien, se pueden demorar también. Ejemplo, yo tengo 20 días para contestar a la demanda, pero en el día 8 o en el día 2 voy y pido abogado y procurador de oficio para que me conteste a la demanda que me han puesto. El procedimiento no se suspende, pero sí que se interrumpe ese plazo. Cuando yo ya tenga mi abogado y mi procurador, pues lo que ocurre es que me prosigue el cómputo del plazo. Si fue en el día 8, pues ya me quedarán 12 días nada más para contestar, ¿vale? Esa es la interrupción y continuación. Y la demora de un término es que por algún motivo, casi siempre por fuerza mayor, que es lo que nos dice la ley a continuación, no se pueda realizar ese, pues por ejemplo, ese requerimiento el día tal a tal hora, ¿vale? Si me han dado un término, les pregunté también por ahí que si el día 8 a las 3 de la tarde era un término o un plazo. Es un término. Aunque nosotros no nos hace falta mucho saber la distinción entre plazos y términos, ya el otro día dijimos que los plazos es cuando me conceden 5 días para hacer algo o 10 días para aportar un documento. Yo lo puedo hacer el día 1, el día 4 o el día 10. Sin embargo, el término era el día concreto con la fecha y con la hora en que yo tengo que ir a hacer lo que se me requiera, lo que me hayan dicho, ¿vale? El día 3 a las 6, a las 8 de la mañana es un término. Los términos se pueden demorar, no lo hago hoy, lo hace en el siguiente señalamiento, por fuerza mayor. ¿Y qué nos dice la ley sobre cuál es una causa de fuerza mayor? Pues todas aquellas que impidan la realización del acto o obliguen a interrumpir los plazos. ¿Quién tiene que valorar si en ese momento concurre una causa de fuerza mayor?
o no, pues lo hace el letrado de la administración y dictando un decreto. Lo puede hacer de oficio o lo puede hacer a instancia de la parte que lo sufrió. Ejemplo que nos clarifica todo este asunto. Tengo una declaración con mi representado en un asunto penal el día 14 a las 10:30 de la mañana. El abogado particular sufre la noche anterior un accidente de tráfico y es ingresado a un hospital. Efectivamente, fuerza mayor. Ni siquiera es de la persona, sino del investigado. ¿Vale? Oiga, mi abogado no puede venir, demoramos el término, me pone usted otro señalamiento y aquí no ha pasado nada. ¿Quiere decir esto que en cada una de esas causas el letrado vaya a dictar un decreto apreciando la causa de la fuerza mayor? Debería, pero en la práctica se acuerda la suspensión, se pone una nueva fecha y seguimos para adelante. En penal hasta puede que lo haga el propio juez. Eso no quiere decir que sea correcto, ¿vale? Pero lo hace el propio juez y ponemos una fecha para cuando esté recuperado ese hombre del accidente. Y en civil, pues se suspenderá el acto que sea y se pone un nuevo señalamiento, incluso por diligencias de ordenación. Pero lo que sí que tiene que haber es algo que diga que, oye, que concurre una causa de fuerza mayor. No pudiendo, habiéndose solicitado la suspensión del acto por razones médicas, pues se acuerda nuevo señalamiento. Con eso, hoy en día, en la práctica, basta. ¿Vale? Es suficiente. Pero a las preguntas nos van a poner la posibilidad del decreto, pues marcaríamos la correcta del decreto. Como fuerza mayor, esto es lo que la ley llama conceptos vacuos o conceptos no muy precisos y pues sirven muchas veces en las leyes pues para englobar todas esas posibles circunstancias que no están tasadas, pero que se nos dan muchas veces por distintas razones, ¿vale? Les puse un ejemplo, pero hay montones de causas. Miren, pasamos a continuación a otra parte bastante importante. Yo creo que es... no sé si nos va a dar tiempo. Sí, vamos a por lo menos a ver un poco de qué estamos hablando. El artículo 135, si pueden ir a la ley, aunque yo aquí haya recogido las partes más importantes en las diapositivas, vamos a verlo casi punto por punto, porque este artículo es casi la base de toda el inicio y funcionamiento de los procedimientos. Habla este artículo de presentación de escritos y presentación de documentos. Aquí hay mucho concepto suelto que tenemos que tener en cuenta. Para empezar a hablar de este articulito, voy a mencionar también otro que vamos a ver a continuación, si nos da tiempo, que ya les digo que posiblemente no nos dé tiempo. El artículo 135 habla de todas esas detalles o cuestiones en cuanto a la presentación de los escritos y documentos. Lo primero que hace es decirnos una diferencia entre sujetos que intervienen en el procedimiento y que están obligados por este artículo a usar LexNet, que ya ahora sabemos que es el sistema telemático para realizar la presentación de escritos, la comunicación con notificaciones, siempre entre los juzgados y los procuradores y abogados. Bien, hay personas que están obligadas a usarlo, porque ya eso está implantado y se les obliga, se llaman sujetos obligados. Y hay otros, como los ciudadanos de a pie, como cualquier persona que no tenga ni idea y no tenga obligación, que no vienen obligados, ¿vale? Intervinientes no obligados a usar este sistema telemático. ¿Quién nos dice cuáles son obligados y cuáles no? El otro artículo que yo les quiero mencionar, que es el 273. Si no me equivoco, sí, 273. Los vamos a ver los dos de una manera o de otra y lo sabremos. Básicamente, ¿quiénes son los sujetos obligados? Este artículo 273 habla, lógicamente, de que están obligados los abogados, los procuradores, en definitiva, todos los que llamamos profesionales de la justicia. Por ejemplo, los letrados de todas las administraciones, desde la abogacía del Estado hasta los servicios jurídicos de cualquier institución o ayuntamiento. No solo son abogados, sino que representan a estas administraciones. Tienen que hacerlo a través de LexNet, ¿vale? Importancia de este sistema, muchas cositas, pero principalmente nos permite saber exactamente qué se ha presentado telemáticamente, la hora exacta del día exacto del segundo, porque te marca el minuto y el segundo en que se ha presentado. Y también la contraparte, si yo lo presento, tengo la tranquilidad de que se ha presentado, no hay fallo posible.
todos podemos pensar, ¿y si hackean la red? ¿Y si se cae el sistema? ¿Y si hay un apagón? Vale, los ISIS están previstos y los veremos en este mismo artículo. Está contemplada la interrupción del sistema y que vengan los marcianos y nos rompan todo el chiringuito. Eso está contemplado. ¿Qué quiero decir con eso? Que al que presenta una demanda le sale un acuse de recibo telemático que lo puede imprimir y guardar con lo que ha presentado exactamente, con que es auténtico. Fíjense que todos estos documentos van a venir con firmas digitales del procurador y del abogado, que tienen que estar debidamente acreditados en el sistema. Como ustedes, si disponen de firma digital o clave PIN o tienen un certificado digital para Hacienda o para cualquier cuestión con administraciones, si ustedes lo tienen, esos sistemas de firma digital garantizan esas cosas, garantizan autenticidad, garantizan integridad. O sea que todo el documento que ustedes han subido ahí y han presentado es ese, 5 folios, vale, perfecto. También garantiza la constancia de la fecha de presentación y, por otro lado, que se ha recibido, ¿vale? Esto pues cierra un poco lo que llamamos la seguridad jurídica. Yo he presentado una demanda, ya sé que está presentada, ya tengo fecha, ¿vale? Sin embargo, las personas no obligadas, ya veremos que hay algunas, aparte de los profesionales de justicia, el 273 habla de otras personas, ¿vale? Ya les explicaré la diferencia que tenemos y todo eso, pero para avanzar un poquitito. El ciudadano de a pie, normal, que quiere poner un primer escrito, un pobre monitorio de 200 euros que le quiere reclamar a alguien que le dejó una factura sin pagar, no está obligado a usar esos medios telemáticos. ¿Qué quiere decir que no está obligado? Pues quiere decir justamente que puede optar por ese uso, ¿vale? La ley, sobre todo ahora, que incluso han salido leyes del teletrabajo y han salido recomendaciones donde se establece preferentemente el uso telemático en todo, ¿vale? Pues ya nosotros con anterioridad se establecía que la preferencia es el uso telemático, los sistemas telemáticos, con lo cual, si la persona opta por designar un correo electrónico para relacionarse con el juzgado, nosotros como juzgado debemos entender que quiere usar ese sistema. Y nosotros somos un poquito más exigentes, decimos, si usted me da un correo electrónico, allá usted, pero yo voy a entender que todo lo que yo le mande ahí a ese correo está notificado. Luego ya cuento los plazos y usted puede perder el derecho a un recurso si usted no está atento. Es obligación suya consultar o visualizar ese correo a tiempo, ¿vale? Si no quiere este sistema, pues no ponga usted un medio telemático y entonces yo le seguiré mandando por correo para que usted firme la recepción de todos los documentos, como se hacía antes. ¿Se entiende estas dos cositas de sujetos obligados, personas no obligadas, sistema telemático obligado, lo que significa, y que si yo opto, sí, pero si no digo nada será mi domicilio tradicional? ¿Vale? ¿Duditas que tengamos sobre esto, que nos queden? Vete finalizando. Sí, terminamos aquí, nos quedamos en esta parte. Solo voy a ver el final del punto 1. Miren, ya que tenemos un sistema de LexNet que funciona y que funciona siempre, salvo estas interrupciones que las tienen un poco más abajo, ¿cuál va a ser el plazo de presentación de escritos y documentos? Pues precisamente les pusimos aquí la clave americana, 365 días y 24/7. Aquí no hay días inhábiles ni hay nada. Ahora bien, ¿cómo casamos que yo pueda presentar un escrito un sábado o un festivo con que solo son válidos los días hábiles y no cuentan los inhábiles? Pues muy bien. Usted podrá presentar el escrito por LexNet, subirlo al sistema, integrarlo el día que usted quiera, todos los días, 24/7 y 365 días al año. Lo puede hacer un domingo. Si usted prefiere presentar sus demandas el domingo, me parece muy bien. Ahora, el sistema entiende y los efectos que el tribunal le va a dar a todo eso, como si usted lo hubiera presentado el lunes a primerísima hora, ¿vale? El lunes, ¿cuál sería la primera hora? A ver quién sabe esta pregunta. Si yo presento una demanda el domingo a las 10 de la noche, ¿qué hora será la que tenga efectos de presentación en el sistema LexNet? Esta es de nota. Estamos hablando de una demanda civil, sí. Bueno, lo dejo por ahí. ¿Cuál será la hora que me dé el sistema? O que yo deba entender que está presentada a esa hora. Bien, y por último, contenido de este sistema. Como hemos dicho, que me tiene que garantizar...
A las 8 de la mañana, enhorabuena al que haya resuelto. Tiene usted un punto y está más cerca. León, Noemí y Carla. Pues genial, tienen un punto ahí en esa pregunta. Muy bien. Miren, lo último de todo, los escritos y los documentos. Les adelanto ya que el sistema este lleva el abogado, tiene que remitir al procurador para que suba al sistema un índice con lo que yo presento. Punto 1 del índice, demanda. Punto 2, documento número 1, poder a procuradores. 3, documento número 2, no sé qué cosa. Documento número 3, testificar que se efectuó no sé dónde, ¿vale? Todo lo que yo presente tiene que ir en ese índice, lo primero de todo. Sin ese índice me van a mandar subsanar o no me lo van a admitir, ¿vale? El juzgado que sea. Una vez que yo presento escrito y documentos, el sistema del Exnet me da un número de registro, que es súper importante porque ya entra en el sistema. Me va a dar también una fecha y una hora en que yo lo presenté. Estábamos justamente hablando de eso. Y si lo presento el domingo, efectivamente, primer día y hora hábil siguiente. Serían las 8 de la mañana del lunes, si es que es hábil. ¿Vale? Si fuera inhábil el lunes, pues tampoco lo contaríamos. Buscaríamos la primera fecha hábil, con la primera hora. Me quedo por aquí en escrito perentorio y con las interrupciones esas que yo les estaba comentando, ¿vale? Y SEO, pues ya te paso la batuta para el test. Bueno, pues para hacer el test tenemos que ir, como les dije antes, van a la página principal y donde pone test, pues pinchamos en la categoría de test. Espérate, si quieres SEO, espérate un momento que te voy a dar el poder y tú puedes abrir todo el tema. A ver. Espérate, porque tengo abierto yo el otro ordenador. Y eso lo estoy haciendo por el otro ordenador. No importa, con que abras una pantalla ahí, haces presentador. Ahí lo tienes. Pero ahí me dejas cogiendo coles porque... No puedes, no. No sé si puedes mover ahora el ratón. Eso. Sí, vete aquí al signo más abajo. Abajo del todo, a la izquierda tuya, izquierda de tu pantalla. Tienes como una clave para subir. Subir una presentación, pone. Eso. ¿Y no te pone compartir pantalla? No. Cónchale, pues algo ahí raro ahí. No te preocupes, luego ya... por aquí además no es una cosa... Vale. Bueno, mira, pues... no, mira, ya. Si están todos en la categoría de test, luego verán que pone test combinado por bloques del temario test online. Pinchan en ese y al final pone... espérate un momento. Vale, espérate, lo que yo lo voy a ir haciendo. Voy a compartir una pantalla aquí. Donde pone test combinado 6, 7, 8 y tema 17. Ese es el test. A ver, test combinados. Sí, que pone test combinado por bloques del temario test online. ¿Estás ahí? Sí, ahí estoy, sí. Pincha. Y abajo, cuando se te abra, vas abajo al final que pone test combinado 6, 7, 8 y tema 17. Ah, vale. Lo estoy haciendo yo, creo. Ahora sí. ¿Lo estás viendo, Seo? Sí. ¿Dónde tengo que ir? Y te sale. Test combinados, ¿no? Sí, estás en el temario. Vale, ahora test combinados. Pincha ahí. Eso. Exámenes anteriores. No, eso no es. Es otro. Eso no es. Pone online. Online. Vete al principal, Fran. Ahí, Fran. A la página principal. Al final, yo se lo quería decir a ustedes, me lo están diciendo ustedes a mí. Vete para abajo. El test. Este repaso. Test, bien. Estoy en test. No, aparece repaso. Pero está ahí, Fran, ahí. Es combinado. Sí. Ahora baja. Y yo lo tengo. Aquí.
Ese, test combinado, bajaste demasiado. Combinado, Ahí. 7, 8 y tema 17. Ahí, Ajá, Fran, no, el de abajo. perfecto. Ahí. Pinchamos aquí y ya nos debe salir. Muy bien. Vale, está abierto desde las 8, ok. Pues ¿Ya empezamos? sí, todo suyo. A por ello. ¿Qué hacemos? ¿Les marcas un tiempo o cómo? Sí, tienen como